si se inventan una ideología que no satisface las necesidades del pueblo o que planteen cómo satisfacer esas necesidades, no surgió del pueblo. Surgió de alguien que se inventó una cosa. Y te lo digo por experiencia propia. Efectivamente. Te lo digo por experiencia propia. Carlos Marx y Federico Engels, no voy a ponerme a dar una clase ahora de comunismo científico ni de... Pero Carlos Marx y Federico Engels, que se inventaron el socialismo, venían, no tenían nada que ver con el proletariado y todo eso. No, era gente de dinero y todo. Y hicieron un aporte importantísimo a las futuras generaciones por plantear un nuevo modelo de organización de la sociedad, partiendo de un respeto al ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó a la realidad, ¿quién fue los primeros que lo utilizaron? Lenin y Stalin. Acabaron con eso. Acabaron porque venían de un país feudal. ¿Cómo poner en práctica todo? ¿Qué quiero decir con esto? Puede estar en el libro muy bonito, todo lo que tú quieras. Ahora, la concreta es ver cómo eso es efectivo para toda la sociedad y para todos. Entonces, al final, todo el mundo ha dicho, hay crisis de las ideologías, nadie se ha detenido a plantearse y decir, bueno, pero vamos a ver ¿qué solución le vamos a buscar a los problemas de este país? Porque ese es el gran conflicto que hay hoy, por ejemplo, en América Latina, en Argentina. Macri respondía a una ideología y en función a eso propuso resultados o soluciones a los problemas de las clases, y él estaba en contra de las ayudas y de subsidios y no sé qué. Los Kirchner en su momento era todo lo contrario, ayuda, subsidio. Hoy estamos viendo que el PLD tenía una manera de gobernar, ayudaba y todo esto. Hoy se está hablando incluso de privatizar la ONSA, el Instituto de Cáncer del INCAR. O sea, hay otra política y eso tiene un basamento ideológico, no lo podemos negar. Y si no hay conciencia de eso, seguirá esto siendo una barbarie y seguirán siendo los mismos. Lo único que van a cambiarse de casaca. Entonces, hay que imponer con fuerza desde la sociedad plena y simple, imponer que los partidos acaben de encauzar su vida, no solo por llegar al poder, es solo desde el poder que se generan los cambios, y eso estamos de acuerdo. Pero le decía a don Roberto, inclusive le hablaba de los matices. ¿Por qué le hablaba de los matices? Usted mencionaba a Engels y a Marx. ¿Qué plantearon ellos en términos de procesos científicos? La lógica dialéctica, la dialéctica. Si una cosa es la tesis y la otra es la antítesis, tenemos que buscar la síntesis, precisamente para que podamos superar lo que estaba mal y podamos entonces mejorar lo que estaba bien. Y en ese sentido es que los partidos políticos deberían plantearlo, porque los partidos políticos ya responden a causas sociales, no necesariamente a lo que ellos entienden que es lo correcto. Aparecen los temas para políticas públicas siempre y cuando la sociedad lo tenga como un tema principal que se deba de resolver. Y eso es una causa social. Y si los partidos no entienden que esa es la nueva modalidad de accionar desde el poder, pues entonces no tendrán ningún tipo de sinergia con la ciudadanía, estarán divorciados de la ciudadanía. Serán maquinarias electorales. Correcto. Claro, correcto. Como al final han sido, y por eso la preocupación de Miguel Alejandro, que yo comparto también, de que al final se promueve desde los partidos para llegar a posiciones que no generan al final ningún cambio y que responden a un partido. Yo creo que parto siempre de la confianza en el ser humano. El día que deje de pensar en otra persona o de creer o de tenerle confianza, bueno, ya hay que retirarse de esto, cerrarlo y tirar la llave. Hay que creer en el hombre, y cuando hablo de hombre hablo de manera genérica, hombre y mujer. Y hay que darle esa capacidad a la gente de demostrar dónde está su transparencia, dónde está su criterio de palabra, porque si bien es cierto lo que plantea Miguel Alejandro con el tema del 10% que no se dedica a educación de los partidos, y la Junta es la que debe insistir y presionar para eso. En honor a la verdad, el PRM es el único que ha mantenido una escuela de formación política, la José Francisco Peña Gómez. El PLD ahora se lo ha sentido porque tiró
eso por la borda y no formó a más nadie. No hay que volver a los círculos de estudio aquello. Pero en verdad ha habido, por ejemplo, cuestionamientos y crisis con las últimas juntas con mal manejo de los dineros, digo, en los partidos y en los presupuestos. Podemos cuestionar el tema de la compra de la computadora, de los escáneres y todo aquello, y eso al final ha sido con el contubernio de los partidos. Pero los procesos electorales, salvando lo que pasó en febrero, se han correspondido con la voluntad del pueblo. O sea, la gente al final se ha expresado. Si ha habido mayor abstención o menor, bueno, ha sido porque la gente o ha ido a votar o no ha ido, pero no porque se hayan maquillado los números, que los miembros del pleno de la Junta se hayan dedicado sentados a una computadora a hacerlo. Digo esto porque cada persona tiene su mérito y hay que darle la oportunidad para ello. Pero claro, ojalá esto sea el principio de un análisis de los partidos que tenemos y los que queremos tener. Yo tengo un comentario a eso, Cabada, porque no es solamente maquillando los números en las actas, que uno genera una especie de fraude, es también poniendo los controles y creando los mecanismos como se establece en la ley. O sea, la pasada elecciones, tú puedes decir, bueno, todo el mundo votó, la gente se pudo inscribir como candidato, sin embargo, hubieron candidaturas a nivel de presupuesto y a nivel de oportunidades en participación que por la capacidad de gestionar fondos, por la capacidad de gastar, por la capacidad de desbordarse en publicidad, no tuvieron participando en iguales condiciones con otras personas, no sé, vamos a poner el ejemplo de un partido minoritario que no tenía la misma capacidad de poder recaudar esos fondos. Y los topes en la ley están bien claros. No se vio en ningún momento que la Junta le pusiera una barra a las candidaturas a partir de lo que pudiesen gastar. Y eso es competencia desleal. Y eso no promueve la democracia. Es como el equipo de José Horacio, por ejemplo, que se reinventó como candidato. Sin embargo, ¿cuánto gastaron los candidatos de la segunda del Distrito Nacional? Yo he escuchado cifras desorbitantes de millones de pesos. Yo he escuchado cifras de candidatos que se gastaron millones de dólares por una diputación. Wow. Entonces, si eso es lo que cuesta participar de las elecciones, ¿qué representará participar para una persona, para un ciudadano, para un miembro, una persona que quiere aportar con sus ideas? Y me imagino que dentro del PLD, tú que eres militante del PLD, Yuri, tú lo vives porque yo conozco muchas personas dentro del PLD que quieren participar, pero claro, si yo participo en una interna representa yo tener 100 millones de pesos, nunca voy a participar. Entonces eso genera una cultura y una forma política que ya está bien instaurada y que nosotros tenemos que responder a esa, que la Junta Central juega un papel fundamental en eso, fundamental. Pero es que, y está muy claro lo que plantea Miguel Alejandro, porque ¿de dónde viene la corrupción? Al final tiene un origen, o varios orígenes, pero tiene un origen muy claro, que es en términos de aportes electorales. De aportes electorales que al final no se fiscalizan. Y entonces, como no se fiscalizan, como bien dice Miguel, no hay igualdad de condiciones. ¿Cuál debería ser el tope? El tope debería ser lo que más puede gastar el que menos tiene. Ese debería ser el tope, para que todos estemos en igualdad de condiciones, porque no todos los partidos reciben los mismos recursos. Estoy de acuerdo en ese sentido, pero la Junta Central Electoral está atada de manos a lo que dice la ley. ¿Y qué hicieron los legisladores? Los legisladores dejaron eso ahí medio ambiguo, ¿no? Y en aquello de la ambigüedad semántica favorece al sujeto de derecho. Y el sujeto de derecho son los candidatos. Y los candidatos se ven beneficiados si tienen recursos económicos. Pero también hay una parte del sector empresarial que les favorece hacer esos aportes en una funda negra. Entonces, no es solamente la clase política que está involucrada. Hay una clase también de intereses económicos que tiene un interés detrás de los políticos, porque hay políticos que van a presentar proyectos de ley ante el Congreso y hay políticos que van a defender los intereses del empresariado, como es normal aquí en Chile. Entonces, puedo deducir de lo que están explicando que al final todo se traduce en que nuestros representantes en ambas cámaras, esos por los cuales nosotros votamos, son los que tienen que ir a tomar decisiones adecuadas para que no nos pase que tengamos una ley
electoral que beneficia a los que más dinero tienen o que le dan facilidades a los empresarios para tener luego cierto tipo de incidencias, o como es en este caso, que no tengamos una ley electoral pues que puntualice que quizá los políticos no tengan que estar ahí. Yo creo que al final, y lo hemos hablado muchísimas veces en este programa, todo se traduce en pensar muy bien como ciudadanos a quién le depositamos el voto. Porque al final estamos poniendo ese voto en manos de personas que tienen unos intereses muy lejanos de ideologías. La ideología es una cosa y los intereses son otros, y luego lo único que nos queda es quizás hacer recomendaciones como la que está haciendo Miguel. Hay como esas un montón en otros ámbitos cualquiera, pero si ya existe una ley que la promulgó y la votó y se convirtió en ley una persona por la que el pueblo votó en unas elecciones, lo que nos queda es decir, bueno, pues, ¿dónde nosotros tenemos que poner la solución? ¿Al final de la fila, una vez que la ley está promulgada, y salir a hacer recomendaciones, o al principio del proceso y llevar a nuestras cámaras a personas que realmente vayan a hacer el trabajo que nosotros como sociedad queremos? Pero a eso iba Pinky, que no solamente quienes nos representan, porque la democracia representativa también está en crisis. Se necesita una democracia más participativa, una democracia más deliberativa, una democracia directa. Entonces también los legisladores deberían de proponer mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda hacer aportes previo a que una ley se configure. Y luego que va a ser promulgada, pues modificar esas leyes, ya sabemos lo tedioso que puede ser. Entonces, ahí me parece que está. Sin embargo, vuelvo y defiendo la clase política. La clase política tiene todo el derecho, salga de un partido o no, de demostrar su capacidad de objetividad al momento de estar en un órgano regulador con personalidad jurídica autónoma como lo es la Junta Central Electoral. Bueno, dicho esto, gracias por esta interesante debate. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con esta escogencia, y esperemos que haya una muy buena Junta Central Electoral que sirva a los principios, no solo del proceso electoral, como bien decía Miguel Alejandro en algún momento, también se ocupan de las oficialías, de las actas de nacimiento, del tema de nuestra nacionalidad, a quién le dan, a quién no. Son procesos rigurosos. Las elecciones una sola vez al año y quizás mueven un presupuesto. El resto de los 4 años es duro el trabajo que tienen, y por eso hay que buscar gente para esa gran función de la Junta, no solo para un solo tema, aunque ese es importante y vital, pero en el resto de los días y años la Junta realiza un vital papel en esta sociedad. Su rol administrativo. Claro. Gracias a ustedes, gracias por este espacio. Esto es fundamental para seguir construyendo en esta conversación. Amén. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel Alejandro Martínez, de Guardianes por la Democracia. Gracias a Yuri Rodríguez, abogado del Partido de la Liberación Dominicana, en este magazine que no tiene nombre.